vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Creo que todos podemos decirle: Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, mi amado Jesús. Ahora dile: no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Y si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé
eres el principio y eres el fin. No hay nada fuera de ti. Oh, esta noche levantamos nuestro corazón. Te damos todo a ti, Señor. Nuestra verdadera adoración es rendir nuestro corazón, parecernos más a ti. Oh, Jesús. Buenos días, hoy es domingo 24 de octubre y son las 11 de la mañana. Todavía seguimos en pandemia, este problema mundial, pero al mismo tiempo doy gracias a Dios por entrar a sus hogares. Hoy el tema que vamos a ver es el tema de Juan, el apóstol Juan, que es el último que vamos a ver, del orgullo a la humildad. Y vamos a leer ahí en tu pantalla el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 23. Lo leemos y oramos y así empezamos nuestra reflexión de este día. Leemos ahí en tu pantalla, por favor. Y dice así: uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Padre, ponemos esta reflexión de este día que vamos a hablar de tu amado apóstol Juan, Señor, y queremos que nos ayudes, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia, discernimiento y sobre todo una actitud para poderlo llevar a cabo. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, desde la coronilla de la cabeza a los últimos pies. Ungimos con tu sangre preciosa también tu palabra, Señor, y queremos, Señor, que nos guíes y nos orientes, Padre Celestial, y que toques nuestros corazones para poder llevar a cabo tu palabra, Señor. Te lo suplicamos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. El apóstol Juan escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro autor, como lo podemos ver en la palabra y en sus escritos. Él escribió el Evangelio y tres epístolas que llevan su nombre, y así como el libro que se le llama de Revelación, también Apocalipsis. Qué interesante cuando vemos todos esos libros y el Evangelio, qué nos deja, qué legado a través del Evangelio, a través de sus cartas y a través del Apocalipsis. Por lo tanto, la Escritura está llena de detalles de su personalidad y cómo era su carácter también. De hecho, mucho de lo que se sabe, mucho de lo que sabemos de él, de Juan, se extraen de sus propios escritos. Qué interesante cuando analizamos verdaderamente su vida. Él tenía una relación muy estrecha con Jesucristo. Como podemos decir, era llamamos ahora, era uno de sus cuates, ¿no? Y él se acercó no solo a la persona de Jesús, sino también se acercó a su corazón, como leímos en el versículo anterior. Se recostaba en el corazón del Señor. Era tanta la confianza que fue a Juan el que le respondió: ¿quién iba a ser el traidor? Fíjense nada más, estaban los cuates ahí, pero Juan es el que le pregunta. Y vamos a ver esa parte en la Biblia. Leemos en tu pantalla esa parte de Juan, capítulo 13, versículo 23 al 26. Y vamos a leerlo, por favor. Y dice: uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Y entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo:
Señor, ¿quién es el que iba a traicionar? Y él respondió a Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, es lo que dice la Escritura. Vemos pues a un Juan de mucha familiaridad, dice que rescataba su pecho, pero alguien, ya sabe, sí, alguien que le pregunta, luego dice Simón Pedro estaba interesado, se quedó con una incógnita, ¿quién era el que lo iba a traicionar? Y entonces le dice señas a Juan, oye, dile, pregúntale al jefe, ¿no? Tú que estás ahí muy pegadito a él. Y entonces vemos que Juan le pregunta a Jesús y Jesús le da la respuesta. Así cuando estamos cerca, así muchas veces hacemos señas, dile o esto o lo otro. Pues así era la misma cosa en ese entonces, del cual Jesús pues, le hizo caso a Juan. Le respondió, esa era una familiaridad que tenía con Juan. ¿Qué vemos? Qué interesante, ¿no? Que cómo se desarrollan las cosas en la misma palabra de Dios. Pero Juan no siempre fue un discípulo amoroso que conocemos. Y analizar parte de su vida nos enseña que Dios puede transformar el corazón de una persona agresiva y sin compasión en un discípulo amoroso y apasionado. Muchos también tenemos personalidades, ya saben cómo se ponen, ¿no? Algunos de nuestros hermanitos, entre comillas, ¿no? Se ponen medio roñosos, no se les puede decir nada porque responden agresivamente, ni bien abres la boca y ya te contestan 10 veces más. No sé si tú conozcas a alguien parecido a esto, pero yo te quiero decir algo, tenemos que tener esperanza, porque Dios puede cambiar, transformar el corazón de una persona agresiva, una persona sin compasión, en una persona amorosa. Dile al que está a tu lado, tú tienes esperanza. Amigo, no amigo. Hay esperanza. Dios es bueno. Por tanto, la Escritura, como la historia, dice que Juan desempeñaba un papel muy importante en la iglesia primitiva. Por supuesto que era uno de los integrantes más íntimos con Jesús. Tenía una relación, como acabamos de ver, como dijéramos ahora, de cuadernos, ¿no? De cuates. Y así pertenecía al círculo más cercano. Finalmente, debido a que no murió como los otros, cumplió un papel único y patriarcal en la iglesia de ese entonces. Fíjense qué interesante, un agresivo, después de esto, él le da más vida al Señor, pero además cambió su carácter. Aquel hombre se volvió compasivo y fue precisamente su labor patriarcal que te tuvo. Por eso tus cuates van a llegar a ser patriarcas, ojalá no lleguen muy viejos, ¿no? Que den lo más pronto posible. Vamos a ver dos puntos importantes. El orgullo nace de la ignorancia. Por eso vemos que nosotros que casi cada rasgo que observamos sobre la personalidad de Juan y el carácter de Jacobo, también era un hermanito tremendo, el Jacobito, ya lo vimos. Lo observamos también en Juan, el integrante joven del dúo, de este famoso dúo de los hermanos Boanerges. Simplemente por su temperatura, su temperamento, se les llamaba los hijos del ¿quién? Del trueno. ¡Wow! ¡Qué cuatitos!, ¿no? Tener amigos así, o hermanitos así, que truenan por cualquier cosa. Sacan centellas, golpes, relámpagos y truenos. ¿Conocen alguno? No, ¿verdad? No hay. Los hijos del trueno, como cerraron los evangelios, ellos estaban listos para pedir fuego del cielo, porque no le hacían caso. ¡Qué carácter!, ¿no? De repente se enfurecen y quieren echar fuego. Claro, casi no hay en la iglesia, no estamos hablando de otros, aquellos inconversos, ¿no?
Por eso leemos cómo nos faltamos esta parte. Qué interesante ver todo esto en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 52 al 56. Vamos a leer allá en tu pantalla, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto de Jesús era como de ir a Jerusalén, pasar de filo. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos y que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y que los consuma? Entonces, volviéndose a él, le respondió diciendo Jesús: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra idea. Qué interesante cuando vemos estos muchachos, estos dos, esta parejita de hermanos, tan tremendos. Dice que como no lo recibieron: Señor, ¿quieres que mandemos a traer fuego del cielo? Les hagamos caer a ellos, así como lo hizo Elías. ¿Y sabes qué dijeron? Y que los consuma. ¡Qué tremendos!, ¿no? Y Jesús ahí les dijo la reprimenda. Entonces, vemos verdaderamente cuál era la actitud: agresivos. Pero tenemos también otra etapa de Juan a través de las preguntas que le hace. Nosotros vemos otra parte de su personalidad. Vemos a un Juan ambicioso, tratando de conseguir un lugar de preferencia. Consiguió junto con Jacobo el apoyo de su madre. Fíjense, no nomás los dos hermanitos, y llamó a mamá para que intercediera por ellos, y todo de manera secreta. Por los demás discípulos no se dieron cuenta hasta que fue publicado el deseo. Eran unos cuates muy especiales, sobre todo Juanito, ¿no?, del que estamos tratando. Por eso leemos en Marcos capítulo 10, versículo del 35 al 57, leemos ahí en tu pantalla esta parte tan importante. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se les acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Fíjate, nada más se acercan al maestro: y quiero que nos haga lo que yo te voy a pedir. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Imagínense estos cuates lo que estaban pidiendo a Jesús. En el reino que, pues, uno a la derecha y otro a la izquierda, canijo, Jacobo y Juanito, hijitos del trueno. No, hombre, no invente, pero esa fue la petición. Por eso vemos a un Jacobo, ¿qué? Egoísta, ambicioso, le quiere conseguir un lugar de preferencia. No acá, ya eran cuates de Jesús, ya se recostaba al jefe. No, querían allá arriba en el cielo, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Cómo es su corazón? Ambicioso, ¿no? ¡Qué bárbaro! Su error estuvo de desear no nada más tener una posición, más que ser dignos de esa posición. Nosotros, el llamado que tenemos es grandísimo. Ni siquiera comprendemos el llamado que tenemos con Dios. ¿Y sabes una cosa? Eso te lo ganas, como dijo Jesús, muy importante, que nos dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nada que ver con lo que habían escuchado ya. Ellos querían uno a la derecha y otro a la izquierda. Podemos pues ver, Juan era el discípulo más joven, Juanito era el discípulo más joven, y en sus primeros años acerca de Jesús fue el más improbable candidato para que se le acordara como el apóstol del amor. Pero en ese momento, ¿cuál amor? Dile al que está a tu lado: manito, tú estás en proceso también. Este es un proceso que tenemos que dejar todas esas mañas.
Dile que te están hablando, dile. Díselo pues, por favor, pues si no, no va a funcionar esto. Amén. Y así es como vemos, te recordás, como el apóstol fue Juan el que reprendió en su nombre el simple hecho de alguien que estaba celoso que perteneciera al grupo. A ese grado estaba este Juanito. Por eso vemos en Marcos 9, capítulo 9, 38 al 40. Leemos, por favor, en tu pantalla. Y dice así: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¡Wow! ¡Qué tremendo este Juan! Pero Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga un milagro en mi nombre, luego pueda decir mal de mí, porque que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjense nada más, ponerse ahí al brinco. ¿Por qué este cuate? ¿Por qué va a hacerlo? Y Jesús les dice: el que lo diga en mi nombre, por mí es. Qué tremenda lección para que veamos cómo era este Juan, ¿cómo se llama? Estamos hablando, Juanito. Juan era volátil, hombre. Ustedes saben, alguno que está cambiando cada rato. Era muy volátil. Dile que está a tu lado, oye, te hablan. Era tosco este canijo Juanito, era agresivo, era apasionado, era intolerante este Juan. Explosivo y celoso, como su hermano Jacobo. Eran iguales estos hermanitos trueno. Juan era capaz de comportarse como el más vil extremista. Por eso decía eso: si quieres, ¿por qué anda haciéndolo? No es por ti que esté en el grupo. Y ahí entra Jesús. Era intolerante, poco afectuoso, imprudente e impetuoso como toda la mayoría de hombres. Bueno, pero en el arte medieval aparece allí Juan, muy docelito al lado de Jesús, ahí agachadito, que descansa su cabeza sobre Jesús. Esa es la imagen que manejaban. Sin embargo, Juan era duro, tosco, como el resto de los discípulos. Yo no he visto un pescador que yo sepa cuando voy a nadar. Son rudos, son toscos. Bueno, pero te quiero decir otra etapa de Juan, que del amor nace de la humildad. Aprendamos, como nos digo, aprendan de mí. Es importante que luchemos con este hombre interior que se quiere levantar constantemente y lo tienes tú que aplastar. Tú tienes el carácter que el Espíritu Santo nos dio para aplastar ese viejo hombre. Ya lo tenemos que aplastar. Entonces podemos ver que Jesús tomó a Juan, incluido Pedro y Jacobo, estos tres. Imagínate, Juan, Pedro y Jacobo, hay los truenos y el otro cuate agresivo, y se los lleva al monte, donde corrió el velo de su condición humana para que pudieran ver la esencia de la misma naturaleza del Dios eterno, hombre. Por eso no te maravilles, así como estás, Dios te va a perfeccionar de tal manera que va a cambiar todo tuyo. Es maravilloso ver, por eso vemos en Marcos 9, capítulo 9, versos 2 al 3, que dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, a los tres, los más docilitos, ¿verdad? Y se los llevó aparte solos a un monte alto. Y fíjense lo maravilloso. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, dice, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es lo que dice Marcos. Qué interesante, ¿no? A estos cuatitos se los lleva y les manifiesta esa grandeza de la transfiguración. Al Pedrito,
a Jacobo y al Juanito, imagínense. En realidad no sabemos las razones específicas por cuál los eligió a estos tres, si eran tremendos. Pero sabemos que eran tres hombres rudos, de carácter fuerte, de un temperamento explosivo. Dile al que está a tu lado, te hablan. Pero fueron transformados al tener este encuentro especial con Jesús. Qué maravilloso es cuando nosotros dejamos que Jesús, con su paciencia, porque nos tiene paciencia. A veces yo quisiera agarrarles, darle la vueltecita a su cabeza. No entienden. Y a veces me desespero y mejor digo, gracias a Dios porque tú eres mucho más paciente que yo. Yo quisiera ya también a veces aventar fuego del cielo por mi caractito que tengo, ¿no? Pero gracias a Dios, que es más fuerte que yo el jefe, por eso me encuentro en una situación a veces como lo de los Boanerges, hijitos del trueno. Bien, por eso cuando leemos el Evangelio, vemos el maravilloso resultado de una transformación que nos motiva y podemos ver con profundidad. Oye, bien, podemos ver con profundidad la creación por medio de su palabra. Cuando yo veo el Evangelio según San Juan, en el primer capítulo, donde habla de nuestro Señor, wow, yo me quedo asombrado. Y no saben cómo me encanta a mí esta parte del capítulo 1 en adelante de Juan, del Evangelio según San Juan, de la versión Dios, de la versión TLA, del lenguaje actual. Yo me quedo emocionado de verla. Y yo veo qué revelación me da de cómo era Él, el que estuvo con ellos, el que vivió con Él 3 años y medio. ¿Y quién era en realidad? Pero gracias a Dios por esa metamorfosis, ese cambio que hace en nuestra personalidad, podemos ver que si lo hizo con Él, lo puede hacer el Señor con nosotros, dejando todas las mallas, todo eso que estorba. Y cuando leo esta parte de la palabra que los convido a leer, a mí me emociona esa profundidad tan maravillosa y sencilla, además, para entender quién era mi Señor Jesús. Por eso leemos aquí en Juan capítulo 1, del verso 1 al 5, vamos a leerlo detenidamente, por favor. Antes de que todo comenzara, dice, antes que la creación, antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. ¡Wow! La preexistencia de mi Señor Jesús, el que anduvo con ellos. Él ya lo describe. Gracias a Dios, hombre, esa revelación tan preciosa de su palabra. Y dice, la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¡Qué tremendo! Estaba con Dios la palabra. Y la palabra era Dios. La fuerza que tiene la palabra que me la puede mostrar Juan a través de este Evangelio. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Y sigue diciendo algo maravilloso, y todo fue creado por la palabra. El que vino, que se hizo carne, Él, está hablando de Él. Y sin la palabra, nada se hizo. Qué potente es la palabra. De la palabra dice lo siguiente, sigue diciendo el Evangelio según San Juan, y dice, de la palabra nace la vida. De la palabra nace la vida. Y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. Es también tu luz, es mi luz. Y algo
que cierra estos primeros 5 versículos, dice: la luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Esa es la maravillosa palabra que Dios nos deja a través de este apóstol, de la transformación, lo que cambió. Ahora lo que podemos ver a un Juan tremendo. Yo me extasío al leer estas palabras, que era mi Señor Jesús, que Él estaba en la creación y la palabra era Él. Y Él se vino y se formó como uno de nosotros, dejó, como dicen Tesalonicenses, Filipenses, en Filipenses dice que dejó todo por venir a sufrir por ti y por mí. Y nada puede destruirlo. Qué tremenda esta revelación del Evangelio según San Juan. Por eso lo maravilloso cuando vemos a esta parte que vimos, porque hay mucho que decir, pero es una pequeña parte. Por eso podemos ver lo que dice también su contribución tan tremenda, ¿no? Que vemos que fue en el libro de Apocalipsis con una tremenda revelación. Este cuate que hablamos hace un rato, este mismo, ya revelado allí, tratando de explicarnos el libro de la revelación o de Apocalipsis, algo nuevo. Es hermoso lo que nos dice en Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10, dice, fíjense nada más, ¿a dónde lo transportó Dios? A este hombre que estamos hablando. Dice, y cantaban un nuevo cántico, ahí dice en tu palabra. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, cuando estaba llorando allí, porque no había quien iba a abrirlos. Y dice en Apocalipsis, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, pues. Y dice todavía esta promesa tan maravillosa, y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, el derramamiento de sangre, nos compró a precio de sangre. Es por eso nos está revelando. Y dice que nos ha redimido para Dios, de todo linaje, de todos los linajes que hay en la tierra, de toda lengua, ya sea zapoteca, mixteca, de donde sea, náhuatl, en otro mundo, inglés, francés, de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. ¡Qué tremendo! Y ahora la promesa que a ti y a mí, que dice que nos hizo, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y para qué? Para que reinemos sobre la tierra. Qué gran promesa de Apocalipsis cuando vemos esto, aún Juan ya con esta revelación divina, aquel terco, aquel todo lo que fue cambiado, hay esperanza para ti, para mí. Entonces que dejarnos de ser doces como Juan, ¿no? Es tan importante los planes que tiene Dios para ti y para mí. ¿Qué es lo que es como un reto diario que tenemos que hacer para estar allá? Dice que de toda lengua, todo linaje, todo pueblo y toda nación. Incluye todos, panzones, gordos, flacos, todo. Por eso hay tanto que hablar de Juan, pero por encima de todo esto destaca el amor que mostró para que el propósito de Dios se cumpliera. Tenemos que menguar para que Él cumpla su propósito. El esfuerzo para que las enseñanzas de la revelación de Dios quedaran registradas a detalle para futuras generaciones. Estamos hablando de nosotros, estas generaciones. Qué tremendo un varón de estos transformado, cambiado, porque vio más allá de su condición pecaminosa y fue allí al lugar más alto. Vemos pues algo maravilloso, que Jesús transformó a un hombre que quería quemar vivos a los samaritanos. ¿Cómo lo cambió? Él decía, mandamos fuegos y los quemamos vivos, ¿no?
Cuando te pones rolloso o te pones allí muy acarandosa o como se le llame, quieres echar fuego a quemar a todo el mundo. El que más cerca esté de ti es con que te desquitas, ¿no? Miren este hombre cambiado. Un hombre que estaba obsesionado por su estatus de posición a la derecha y a la izquierda. Qué egoísta. Y un carácter horrible, ¿no? Dile al que está a tu lado escuchando esta prédica, Jesús lo transformó en un hombre diferente, en una mujer diferente. Dísele, Jesús te va a cambiar, dile. Díselo, yo sé que traes broncas allí, pero Jesús te va a cambiar, dile. Rétalo, pues. Jesús te va a cambiar. Es un hombre diferente, una mujer diferente, un hombre que mostró la misma clase de amor que su maestro. Al final lo cambió, lo transformó. Por eso Dios le dio como resultado una hermosa revelación del Apocalipsis. Tremendo, ¿verdad? Pues así es como hace Dios cuando nos dejamos transformar por Él. Todos estamos en un proceso. No hay quien no peque, dice. Pero la verdad, tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vamos a terminar con este versículo que a mí me encanta también, me emociona. Cada vez que veo Apocalipsis, yo soy uno de ellos, que fui redimido, que fui comprado a precio de sangre y que puedo un momento dado estar allí con los ángeles, arcángeles, servidores y con todos los redimidos por su sangre. Yo me quiero cantar allá. Por eso debemos darle gracias a Juan por esta revelación que Dios le dio lógicamente en Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Y con esto oramos y le decimos a Dios por esta serie difícil que fue para mí poder explicarla. Y al mismo tiempo sentirme parte de estos apóstoles, porque yo también lucho con mi carácter, con mi forma de ser, por todo lo que yo hago diariamente, igual que ellos. En esta serie me identifiqué casi con todos y con este Juanito, pero Dios extendió su misericordia a él. La puede extender a mí y a ti, a hacer los cambios necesarios que tenemos que hacer. Y dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice, leemos en tu pantalla, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que hay, dice Juan, y oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. A Él que lo merece todo. Sea la honra, la gloria, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Y todos podemos decir, amén. Padre, ponemos en tus manos esta hermosa palabra. Gracias por la vida de apóstol Juan. Gracias, Señor, porque eran hombres como nosotros, Señor. Pero tomaron una decisión firme, Señor, de ser cambiados y transformados a donde tú los querías llevar, Señor. Con toda humildad te pedimos que trabajes en nuestras vidas, en las áreas que no hemos entregado totalmente, aquellas que están todavía tambaleándose, Señor. Te pedimos humildemente, así como a Juan y a cada uno de tus discípulos que hemos visto en esta serie, Señor. Nos ayudes, Señor, a terminar la obra que tú has empezado, Señor. Acaba, Señor. Acaba la obra que hemos puesto en tus manos, Señor.
Te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.